Sean todos bienvenidos a un espacio de esperanza. Andrés. Javier, un gusto estar aquí una vez más en la grabación de un nuevo episodio. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Javier? Bueno, hermanito, la verdad que el día de hoy Novedades. Un tema bonito, pero antes mandarle un saludo una vez más a Vane. El día de hoy no nos pudo acompañar tampoco, pero confiamos en Dios. El siguiente episodio sí o sí está con nosotros. Ya la extrañamos, así que nada, Vane. Estás en nuestras oraciones, Vane. Nos haces mucha falta, así que nada, te esperamos con mucho amor. Pero bueno, nada, retomando el episodio, tenemos una vida ordenada, o sea, una vida alineada. Podría ser una vida alineada con Dios, pero en sí radica el tema ahí. Entonces, Dios el Señor no es un Dios de confusión, sino más bien de orden. Así es. Ya, nosotros podemos ver en 1 Corintios 14:40 cuando nos dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Esto revela algo importantísimo. El orden no solamente es algo externo, sino que es una expresión del carácter de Dios en nosotros. Me parece muy bueno lo que dice Javier, porque sobre todo creo yo que una vida ordenada no es solamente la disciplina humana, es una expresión del amor y de la obediencia que tenemos para con Dios. Amén. Y entonces cuando nosotros vemos la palabra orden, usualmente pensamos que solamente como que mi cuarto esté ordenado, que esté limpio, que todo esté en su lugar, que esté limpio. Ya, pero realmente no. Muchas veces nosotros también tenemos como que el desorden, lo contrario de lo que dijo, o sea, una casa desordenada, mi cuarto desordenado, pero no, o una agenda llena. Pero en realidad comienza en el interior. Un corazón sin dirección produce una vida sin orden. Por eso, el primer paso hacia una vida ordenada es rendir nuestro corazón a Dios. Importantísimo y muy clave lo que dices, sobre todo porque creo que tenemos el versículo más claro donde ese ejemplo se hace realidad y que es en Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces yo creo que desde ahí, Javier, estamos manejando desde un principio el orden correcto. ¿Y cómo comienza dicho orden? Comienza con Dios ocupando claramente el primer lugar de nuestras vidas. Es correcto, cuando Dios ocupa el primer lugar, nuestras prioridades empiezan a tomar su lugar, como que acomodarse. El problema no es la falta de tiempo, es falta de orden en lo que ponemos primero. ¿Qué estamos nosotros como seres humanos, como personas, como hombres, qué estamos poniendo primero? ¿A qué le estamos dando prioridad? Ya, también la Biblia nos enseña que el orden tiene que ver mucho con el tema de los tiempos. En Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo también tiene su hora. Una vida ordenada sabe cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo detenerse. No todo es para ahora, ni tampoco es todo urgente. Eso es un versículo el cual creo yo que nos habla directamente de que no tenemos tal vez que afanarnos por lo que tenemos que hacer, después de lo que tiene que ir primero, que sería buscar de Dios. Porque si ya vemos que una persona que dice amar a Dios, pero no ora, no lee la Biblia y no le dedica tiempo, ya de por sí vemos que por ahí hay una contradicción y hay un desorden espiritual también, Javier Andrés, ¿no? Porque Dios diseñó la vida con tiempos específicos bajo el versículo que habías dicho. Entonces, el problema no es tener muchas veces la mayor cantidad de responsabilidades, sino saber ordenarlas, saber darle el tiempo a cada una. Claro, o sea, creo que justamente lo dijimos en algún episodio, la verdad no recuerdo cuál, pero a veces creemos que el tener una agenda llena o un calendario completamente colapsado, creemos que realmente es un sinónimo que soy un guerrero en Cristo. Bueno, terminas comprobando que en efecto eres un guerrero porque terminas matado, pero no necesariamente es así. No necesariamente es quien demanda de más responsabilidades es el favorito de Dios o es el que Dios más ama. No, recordemos que el Señor, como lo decía Andrés, es un Señor de orden y así también es un Dios de procesos. Así es. Porque el Señor no hace cosas al azar.
Si nosotros vemos, Amén. incluso en la creación, en Génesis, todo fue hecho en orden, paso a paso, una secuencia perfecta. día a día. Entonces, esto nos enseña que una vida ordenada no se construye de la noche a la mañana, sino que es con constancia y obediencia diaria. Mira, ahí creo que nos estás haciendo una pregunta directa. ¿Estamos respetando tal vez los tiempos correctos en nuestra vida? ¿O hay áreas que tal vez están invadiendo otras? La verdad es que hay que ordenar esas prioridades, ¿no? Y ahí es cuando nosotros vamos a decir, ok, hazte esa pregunta de dónde estás. ¿A qué le estoy dedicando más tiempo? Porque al final de cuentas lo que empieza a gobernar acá terminará pasando tu corazón de alguna u otra forma. Entonces, muchas veces todo esto recae en un desorden. Y el desorden, la mayoría de veces viene de vivir sin enfoque. O sea, vivir sin que estemos enfocados. Nosotros nos distraemos muy fácilmente. Comenzamos cosas y no terminamos. Pasa bastante, de hecho. O llenamos una vida de actividades, pero como lo decía hace un momento, pero sin propósito alguno. Entonces, en Proverbios 4 nos dice: miren tus ojos lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies. Esto nos habla de una cosa: de vivir con intención y con dirección clara. ¿Y cuál es la dirección? La de Cristo. No hay más. De verdad que sí, sobre todo porque creería yo, Javier Andrés, de que muchas veces tenemos o hacemos actividades que incluso ocupan el tiempo de servicio tal vez en la iglesia o el tiempo que le dedicamos en el secreto al Señor. Pero bueno, yo sí creo, Javier Andrés, que como decías en el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Realmente tendríamos que organizarnos, eso sí, pedirle al Señor direccionamiento para que las actividades tal vez extras o seculares de la vida, como puede ser el tiempo en pareja, como puede ser el tiempo incluso para lo que es un trabajo, todo aquello se vaya tal cual moldeando y poniendo en una dirección correcta para que no afecte realmente el tiempo que le dedicamos al Señor, incluso con las amistades, que a veces sabemos de que muchas veces no son de provecho y pasamos más tiempo con ellas que leyendo la Biblia. Cuando el libro de Proverbios 13:20, ¿qué te dice? El que anda con sabios, sabio será. Pero ahí viene la contraria, 1 Corintios 15:33. En cambio, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, dichas relaciones influyen directamente en tu orden o desorden espiritual también, mi querido hermano. Es correcto, ñañito, porque cuando nosotros hablamos de una vida ordenada, no solamente hablamos de hábitos y de disciplina, sino que hablamos del gobierno de Dios en cada una de las áreas de nuestras vidas, ya que el orden verdadero comienza cuando Dios ocupa el trono de nuestro corazón. Amén. Incluso en la Biblia dice en 1 Corintios que el Señor no es un Dios de confusión, sino de paz. Esto significa que donde hay desorden constante, ansiedad y caos, probablemente hay áreas que aún no hemos rendido completamente a Él. ¿Sabes que a mí me pasa mucho? Que no sé a ti, pero a mí me pasa mucho que cuando estoy enfocado, muy enfocado, o sea, obviamente todo encamina bien, ok, pero cuando no lo estoy por algún motivo, porque me distraigo, tal vez por algún afán, por alguna situación en específico, a mí me pasa que yo me vuelvo desordenado en mi cuarto, hermano. Y sabes que fíjate que cuando yo me doy cuenta, porque yo todas las semanas limpio mi cuarto un día en específico, pero mi cuarto, antes de limpiarlo, mi cuarto permanece ordenado. Sin embargo, cuando no es el caso, yo digo, algo estoy haciendo mal, porque siento que el reflejo de lo que, de mi vida, o sea, de mi corazón, de mi interior, está ahí reflejado. Mi cuarto. Entonces, cuando yo digo eso, ay, me estoy haciendo mal. Ay, cuando mal. Ay, sí, entonces, no, sí, Javier Andrés, definitivamente el peligro del desorden, ¿no? Recordemos justamente, creo yo, una de las historias bíblicas que muchos hemos escuchado, conocemos, que se encuentra en Lucas 10,
versículos 40 y 42 sobre Marta y María, ¿no? No. Que Marta estaba completamente ocupada, pero María en cambio escogió lo más importante, que era estar con Jesús. Entonces, ¿qué nos deja esta enseñanza? Nos deja de que nosotros cuando estamos ocupados no significa de que estemos haciendo realmente lo correcto, que era lo que decías, a veces tener esa agenda abarrotada, decir alguna cosa y no tengo tiempo, a veces ni para descansar, no significa que estemos llevando realmente una vida con orden. Entonces, ejemplo, una vida llena de actividades, pero que está vacía espiritualmente. O mucho hacer, pero poco estar con Dios, dedicarle realmente poco tiempo a Dios en el secreto. Amén. Y fíjate que lo importante de tener una vida ordenada, una vida alineada, es que el orden trae su fruto. Así es. O sea, una vida alineada produce paz. Cuando nuestras prioridades están claras, nuestra mente descansa. Y lo mejor es que descansa en la soberanía de Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros sabemos a dónde vamos, no nos desgastamos por cualquier cosa que nos aparece enfrente. Incluso en Santiago 1, primera del 8, nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto básicamente es un desorden interior. Una persona que decide una cosa y mañana otra nunca logra una estabilidad. ¿Qué versículo? El orden también implica incluso hasta firmeza e inconstancia. Ahora, Javier Andrés, creo que ya la pregunta que nos estaríamos haciendo todos es ¿cuáles serían los principios prácticos para tener una vida ordenada? Tal vez, ¿no? ¿Cómo podemos vivir una vida ordenada? Tal vez te lo estás preguntando, incluso ahí donde lo estás viendo. ¿Cómo podemos vivir una vida ordenada, Andrés? Yo creo, Javier Andrés, de que hay pasos muy puntuales, muy directos y muy claros. El primero, que como decíamos, tiene que ser la prioridad por encima de cualquier cosa, buscar a Dios diariamente. No podemos dejar de buscar a nuestro primer amor. Tiene que ser una búsqueda constante. Tenemos que estar en todo momento, Javier Andrés, en oración, leyendo la Biblia y estar enfocados en Él, no enfocados en si la actividad que no pude culminar del trabajo, al llevarme la laptop del trabajo la puedo hacer en la casa. No, para cada cosa hay su tiempo. Entonces, esa sería claramente la prioridad. Como segundo paso, tal vez, ya sería después de Dios establecer las prioridades seculares claras. Tratar de llevar un orden para cada cosa, un tiempo, y eso sí mismo, como decía Javier Andrés, nos otorga incluso una tranquilidad de saber de que estamos haciendo las cosas bien. Amén. Otro paso, Javier Andrés, y creo que es el más difícil, incluso me identifico realmente, es aprender a decir no. Cuando sabemos que ya tenemos un tiempo y una franja de horario estipulada para servir al Señor, para ir a la iglesia, para orar, para vigilar, nosotros no deberíamos realmente de cambiarla porque vino tal vez nuestro mejor amigo o una persona que estimamos mucho y nos dijo, oye, ñañito, mira, yo sé que te toca orar, pero acompáñame a tal lugar. No, mi querido hermano, tú tienes que aprender a decir no. Las cosas de Dios son cosas santas, las cosas de Dios son cosas que nosotros tenemos que atesorarlas y tenemos como tal que respetarlas. Entonces, por ahí ese punto es muy importante. Tener disciplina, que lo podemos encontrar en cambio en 1 Corintios 9:25. Y algo que también es muy importante y que me está pasando ahorita, la verdad, y que no es correcto, que es el descansar correctamente, Javier Andrés. El dormir en las horas que realmente nos competen. La Biblia también nos enseña lo importante que es descansar. Sí. El descanso. Entonces, a término de finalización, yo quisiera decir algo. ¿Tú crees que te lo pregunto, termino de preguntar, ¿tú crees que el Señor puede bendecir una vida desordenada? Es el principio de obediencia, sería casi imposible, o sea, solo lo que se estaría manifestando ahí es gracia y misericordia. Amén. Pero yo no. creo en efecto lo que tú dices, pero tal vez en algún momento determinado no podría hacerlo, y no porque no quiera, simplemente porque el desorden no es capaz de sostener la bendición. Así es. Entonces, cuando nosotros decidimos alinear nuestra vida con Él, lo que antes era un caos y
como el episodio de Bob Esponja cuando se empieza a quemar el restaurante de Sí, hamburguesas. sí, recuerdo. Ya lo que antes era un caos empieza a tomar forma en Cristo. Entonces, hoy es un buen día para preguntarnos qué área de nuestra vida o de mi vida necesita ser ordenada por Dios. Porque donde Dios trae orden, también trae propósito, estabilidad Amén. y paz. Muy importante lo que dice Javier Andrés para reflexionar. Incluso, bueno, a manera de conclusión, una vida ordenada, recordemos, no significa que sea una vida perfecta, pero sí alineada con Dios. Amén. Cuando Dios está primero en nuestra pirámide de prioridades, las relaciones encuentran equilibrio, el trabajo tiene propósito, el tiempo se administra mejor Correcto. y la vida, como decía Javier Andrés, incluso tiene paz, porque sabemos de que estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Amén. Así que familia, ha sido un placer traer este episodio 33 acá al espacio. 33, qué bestia, qué locura. Y seguirán siendo más. Y seguirán siendo más. En Amén. nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos, gracias por todo el apoyo que recibimos. Recordemos que este espacio fue diseñado después de Dios para cada uno de ustedes, para impartir el Evangelio. Y nada, esperamos el siguiente episodio ya esté Vania con nosotros, seguramente Amén. será Así será. Y nada, familia, que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre tu vida y que tenga de ti misericordia. Que guarde tu entrada y tu salida, y nos despedimos sabiendo que la palabra sembrada caerá en tierra fértil como en tu corazón. Nos vemos en el siguiente episodio, familia. Chao, chao.